Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de webinars de la Asociación de Enfermería Comunitaria titulado Hablemos de cuidados enfermeros. Hoy tenemos con nosotras a María de Guarte, enfermera, antropóloga, doctora en Antropología Social y Cultural, profesora titular e investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinadora de la titulación del grado de Enfermería y del máster universitario de Antropología Aplicada entre la diversidad y la globalización de la Universidad de Castilla-La Mancha. Trabaja en diferentes líneas de investigación sobre determinantes sociales y salud en contextos migratorios, de género y salud, sesgos, violencia de género, y además también está trabajando la competencia intercultural en el abordaje de la atención sanitaria de los cuidados enfermeros. Hoy tenemos el placer de estar con ella aquí en este ciclo de webinars, una experta en interculturalidad, un ámbito clave para comprender y atender la diversidad cultural presente en nuestras comunidades. Su experiencia nos ayudará a reflexionar sobre cómo las enfermeras familiares y comunitarias podemos integrar esa mirada intercultural en la práctica clínica, favoreciendo unos cuidados más equitativos, respetuosos y adaptados a las necesidades de nuestra población. Así que, para empezar, me gustaría que nos contaras un poco esa experiencia que tú tienes en el abordaje de los cuidados comunitarios cuando trabajas con personas que son de diferentes culturas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este webinar de formaciones. ¿Y qué te diría, Marta? Pues para mí la experiencia cuando en el contexto comunitario empecé a trabajar, ¿no?, hace ya unos años, y empecé a tener en consulta a personas de un contexto diferente al que yo tenía y el que me había formado, pues la verdad que fue no sé cómo decir, quizá una transformación o un cambio de mirada, porque yo me daba cuenta que tenía delante una persona en la que yo identificaba que sí había una preocupación por el problema de salud que había venido a la consulta, pero mis competencias para abordar a esa persona yo veía que me faltaban. Yo tenía conocimiento teórico, también tenía formación en cómo realizar una entrevista con pacientes, tenía herramientas, pero yo veía que me faltaba algo, porque a poco que pues empezabas a escuchar, veías que había una serie de necesidades que eran sentidas igual que otra persona, para mí más en un contexto más de confort, ¿no? De que hablábamos, y no hablo solo de las idiomáticas, sino yo veía que había algo más. Y ahí empecé a ver que quizá había que desarrollar unas competencias concretas que luego me he dado cuenta que pueden incorporarse en cualquier persona. Entonces, para mí supuso una apertura de mente, una manera de decir, yo aquí soy enfermera y puedo hacer mucho, y ahí fue un poquito el inicio, ¿no?, de empezar a ver de qué manera podíamos trabajar y sobre todo trabajo en equipo. Vale, y entonces un poco cuando empezaste a trabajar con diferentes culturas, ¿cuáles fueron esos desafíos o esos retos que te encontraste en esa atención intercultural? Pues uno de los principales retos y voy a hablar, identificamos, porque este trabajo no es únicamente mío, somos un no muy numeroso grupo, pero con una idea común y muy bien avenido, empezamos a ver que quizá en lo que a nivel teórico habíamos estudiado sobre los modelos de competencia cultural, o sea, la competencia cultural, había parte que no se trataba y veíamos que hacía falta en la consulta. O sea, veíamos, ¿no?, lo que ahora conocemos o ya llamamos sesgos culturalistas, de tal manera que cuando identificábamos o creíamos que una persona procedía de una zona diferente y alguno de los comportamientos que tenía no era el esperado por nuestra parte, decíamos, claro, es que las diferencias culturales, sus creencias en salud, hacen que esta persona quizá de entrada yo perciba que a lo mejor no se adhiere al consejo sanitario que yo como enfermera en mi centro de salud le estoy dando. Y luego, claro, estudiando y leyendo vimos que esa persona estaba, no sé si decirlo, como atravesada por otros factores más sociales que quizá hacían que ese comportamiento diferente al esperado no era por su creencia contraria a lo que yo le decía, sino porque no podían cumplir mi consejo porque no tenían recursos económicos,
porque a lo mejor no se podía desplazar, ¿no? Dependiendo del consejo que fuera, tantas veces como yo le indicaba a una sesión de ejercicio físico. Entonces ahí empezamos a ver como reto que lo que se asociaba detrás de esa competencia cultural estaba sesgado, se limitaba solo a esa competencia más individual, ¿no? En el tú a tú con la persona, pero no mirando que la persona estaba en un contexto social que le marcaba mucho. Y ahí creo que la incorporación de una verdadera, lo que entendemos por una competencia intercultural, lo que te permite es eso, es incorporar esos factores sociales que envuelven a muchas de las personas que están en contexto migratorio, y digo contexto migratorio por eso de la distancia cultural, no a todas, porque todas las cosas que sabemos que no hay que etiquetar, pero sí que tengo que indagar, más allá de mi abordaje diagnóstico de esta formación biomédica que todavía arrastramos. Queramos que no. Totalmente. Vale, y un poco estas dificultades o estos desafíos, retos, ¿qué estrategias utilizasteis, ¿no? Tu equipo, o cómo lo afrontasteis para poder resolverlos y poder llegar pues, a esas personas que habían venido o que pertenecían a otra cultura diferente a la nuestra? Pues son las que empezamos a trabajar y seguimos trabajando. Entonces yo así diría como tres aspectos que considero clave. Uno, la actitud, y hablo tanto a nivel personal, ¿no? Porque eso es un trabajo, no se es culturalmente competente, sino es yo voy siendo, porque cuando llego aquí digo, pues me falta esto, y luego vas, ¿no? Vas siguiendo. Uno, la actitud, de también continuamente lo que llamamos la sensibilidad cultural, la autoconciencia, ¿no? Ver de cuáles son mis premisas, mis prejuicios, que los tengo, ¿no? Eso de yo soy neutral, nadie es neutral. Sí. Mirarnos mucho a nosotros mismos, ¿no? Como... Sí, eso es lo primero. Sí. Es una actitud de apertura. A veces sí que, claro, todo esto ha ido acompañando de investigaciones, de talleres, de formación a personal del sistema de salud. Yo ahora estoy en el ámbito universitario, pero muy cerca de terreno, porque también me gusta mucho. Para trabajar la comunitaria, claro. No puedes hacerlo de otra manera. Y es algo que trabajamos mucho, en una actitud abierta, ¿no? Flexible, autocuestionamiento, y también hay una de las competencias de un modelo de competencias culturales, un modelo educativo que configuramos después de un proyecto, que es el de lidiar con la ambigüedad. Una competencia muy difícil de asumir, porque pues tendemos a lo que desconozco lo evito, ¿no? Me pongo un escudo, y por eso tampoco nunca juzgamos a profesionales, porque a veces la actitud no es porque pasen de paciente, sino porque no saben cómo trabajar. Sí, yo muchas veces creo que me he encontrado con otros profesionales sanitarios que evitan, ¿no? Preguntar, por ejemplo, muchas veces sobre violencia de género porque no saben cómo abordar el tema, o personas de otras culturas que no le preguntan sobre su alimentación o ejercicio porque no saben cómo abordar el tema con ellas. Eso es lo que nos dicen, porque claro, lo bueno de una investigación, sobre todo cualitativa y etnográfica, también por mi formación, es que nos damos cuenta que en un espacio, pues así como estamos tú y yo tan cerca, la distancia es enorme y no hay mala voluntad ni mala intención, sino que tú como enfermera, por prudencia, no me quieres ofender o crees que me puedes ofender, y yo como mujer y paciente pienso que no me estás prestando atención y que no tienes interés porque no me preguntas. Y eso es lo que hay que romper. Entonces el siguiente, ¿no? Además de tener una actitud de apertura, que se manifiesta tanto a nivel mental como hasta de lenguaje corporal, es el tema de la comunicación. Y para tener una buena comunicación, lo menos importante o la barrera más simple de saltar es la del idioma, porque ahora mismo tenemos, y todo el mundo maneja cualquier persona ya. Antes quizá era más complicado, pero ahora mismo cualquier persona, un traductor. El traductor, sí. Entonces, hablo de comunicación cuando utilicemos un lenguaje significativo para las dos partes, ¿no? Y ahí también eso pues hay que trabajar. Y luego, también muy importante, y como enfermera comunitaria creo que tenemos un rol fundamental y clave, que es el de ese trabajo de incidencia política, que aunque suene algo como eso no me compete, eso se puede hacer a diferentes niveles, para ver que la estructura, ¿no? El sistema de salud social, también hay que cambiarlo. Y esto lo hemos oído en otros compañeros y compañeras, el liderazgo social transformativo bien entendido es desarrollar también, porque nuestros principios de
de la ética enfermera se basa en los principios de los derechos humanos, de la justicia social. Y para eso, si identificamos un motivo de preocupación, tenemos la responsabilidad de trasladarlo a quien puede cambiar esa estructura, esa norma, esa política. Entonces yo creo que las enfermeras, los enfermeros que trabajamos en terreno, en el ámbito comunitario, tenemos un rol clave, hacemos como de bisagra, ¿no? Como si fuéramos una puerta, pues la bisagra. Porque tenemos, por un lado, a las personas, a las poblaciones, a la comunidad, con la que trabajamos muchos temas, y conocemos de primera mano, y al otro lado tenemos a quienes toman decisiones que condicionan esa estructura, ¿no? La que recoge dónde realizamos el cuidado. Sí, seríamos como esa red, ¿no? Como esa red que une los dos mundos. Y ese rol es fundamental, de saber reconocer nuestro potencial. Obviamente aquí hay que formarse también. Yo tengo que saber en una reunión, luego también depende, ¿no? Si hay enfermeras que están en altos cargos de dirección, de decisión política, yo tengo que saber también cómo transmitir. Cómo transmitir el mensaje, qué tipo de lenguaje utilizar. Y bueno, yo creo que el reconocimiento externo viene por un autoconvencimiento interno, ¿no? Tenemos que ser conscientes. Pues me han gustado mucho estas tres herramientas que nos has dicho, de la actitud, la comunicación y eso, ¿no? Y incidir políticamente en estas decisiones, ¿no? A nivel intercultural. Yo muchas veces también en la práctica me he encontrado que a lo mejor a la hora de, por ejemplo, desarrollar un taller de deshabituación tabáquica, que es lo que yo más he trabajado, como que siempre me ha costado llegar pues, a población con distinto idioma, por ejemplo. A veces a lo mejor pues, tendríamos que hacer un taller específico en el idioma o con herramientas o información adaptada para otras culturas, porque claro, por ejemplo, eso es un determinante que no están pudiendo acceder a ese tipo de talleres por su idioma. Por el idioma, y también nos ha pasado, yo en uno de la violencia de género o las violencias de género es uno de los ámbitos de los que trabajamos, concretamente en una, que es el de la mutilación genital femenina, trabajamos mucho con mujeres supervivientes de mutilación genital femenina. Pues algo tan simple como, pues no podemos tener un taller entre semana, porque no pueden llegar, porque el tipo de trabajo que tienen estas señoras o el trabajo que tienen sus maridos, sabemos que impide que ellas tengan independencia, o sea, que se puedan autogestionar porque tienen cargas familiares, pues sabemos que para poner un taller y poder tener un encuentro con ellas, tenemos que ir al ámbito de su asociación un sábado a las 6 de la tarde. Y sabemos que la gestión del tiempo suya es diferente a la nuestra, porque es diferente. Nosotros vamos a una reunión y vamos pim pam, pim pom, pim pam. No. Ahí es otra manera de relacionarnos. Y eso, si no tienes esta competencia, puedes etiquetarlas de es que vaya horas tienen de venir, es que se enrollan como las persianas, es que yo quiero ir al grano y no. Y fíjate una cosa que nos pasó para que veas los prejuicios que a veces tenemos. La primera vez que fuimos, dijimos, hombre, no vamos a ir con el ordenador y con una presentación preciosa en un PowerPoint que era entonces, porque estas señoras, dijimos, pensando que lo hacíamos bien, pues no saben leer y a lo mejor les violentamos si ponemos una imagen con algún texto, ¿no? Y se lo comentamos a una figura clave que es un apoyo importantísimo en el abordaje de los cuidados interculturales, que es la figura de la mediadora o el mediador intercultural. Muy bien. Diferente al intérprete, que hay confusión con esto. El intérprete lo que hace es traducir y la mediación intercultural es otro aspecto. Y se lo comentamos a Ise y dice, pues les voy a preguntar. Y nos dice, sí, me han dicho que a ellas les gusta, cuando tienen algún tipo de formación, que se pongan. Dice, hombre, como estoy yo además también para el tema del idioma, pero ellas quieren que llevemos el igual que ven que a otra gente lleva. Son detalles que condicionan mucho el desarrollo y condicionan mucho la confianza que vayas generando y que las mujeres se puedan expresar libremente, ¿no? Por eso, lo de la actitud de escucha es que nos dicen, yo quiero que me pregunten, y yo sé que estoy en una consulta sanitaria y para mí, yo no hablo de mi salud con cualquiera, pero yo a la enfermera sí se lo voy a contar porque es mi enfermera. Y la enfermera me dice,
es que no me atrevo. Y con Ya. violencia de género pasa un poquito igual, ¿no? Que eso también hemos tenido muchas conversaciones con profesionales. Es que dudo, digo, y si tú dudas de un diagnóstico al uso, ¿qué haces? Sí, una infección respiratoria, por ejemplo. Dice, pues no, yo me saco y Claro. digo, pues es que ahora mismo ya hay guías de cómo identificar casos de violencia de género y cómo lo tienes que abordar. Y dices que como la mujer no me dice nada, digo, claro, es que tampoco te va a decir alguien, mire, usted vengo aquí porque tengo una hipertensión arterial que me puede, dice, y se ríe, y dice, es que es igual. Es igual. Es que también creo que muchas veces los determinantes sociales no los preguntamos lo suficiente Claro. en la consulta, pero muchas veces por desconocimiento de no Sí. saber abordarlos más tarde. O por entender, que también nos han dicho, es que eso ya es una intromisión. Y digo, tú vas a hacer un diagnóstico. Y igual que tú crees que puede ser una intromisión, preguntar sobre, ¿usted económicamente va a poder, tenemos que ajustar la dieta, va a poder usted comer 3 veces por semana carne roja? Esa es una pregunta que tienes que hacer. Igual que le preguntas si tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Bueno, o le dices, ¿tiene usted, en su familia hay algún diabético? Porque para ti esa es una pregunta, pero a lo mejor ella lo recibe. Digo, si tienes delante a una señora de Marruecos, la diabetes es una enfermedad muy estigmatizada. Hay una gran prevalencia. Y prevalente, eso te iba a decir. Y está muy estigmatizada. Entonces, si tú a ella le preguntas, ¿hay antecedentes de diabetes? Para ella va a ser mucho más duro y te va a contestar porque sabe dónde está, no te olvides, te va a decir sí. Pero si tú le preguntas si usted va a poder comer carne 3 veces por semana, con toda tranquilidad te va a decir pues sí o pues no. O sea que a veces, sin darnos cuenta, o sea, no tenemos en cuenta esos factores sociales que determinan y también son competencia enfermera. Por eso el término que acuñamos, y aquí hay muchas teorías, pero bueno, lo fundamentamos, es que la competencia intercultural supone que yo asuma e incorpore el análisis de los factores sociales cuando yo elaboro mi historia, mi diagnóstico y mi propuesta de cuidados. Muy bien. Sería la idea de la competencia intercultural. Vale, ¿y cómo crees que en este caso las enfermedades familiares y comunitarias podemos contribuir pues, a transformar el sistema hacia una atención pues, más inclusiva y más intercultural? Pues yo creo que para empezar, ¿no? Abrirnos a esta dimensión. También te digo, Marta, que hay muchas enfermeras y muchos enfermeros que sin poner el nombre ya están actuando de forma culturalmente competente. Eso también es cierto, porque de lo que se trata es de tener esa actitud de escucha, de compromiso con paciente y ver que si algo no está funcionando voy a ir viendo. Tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, ¿yo qué diría a la gente que se asoma? Yo creo que la competencia cultural ahora mismo para mí es el corazón o el motor de los cuidados. Hasta ahí llegaría, fíjate. Porque creo que los principios de la ética del cuidado, la humanización, que tanto se habla, la atención basada en los derechos humanos, todo eso, sí o sí, tiene que ser con competencia intercultural. Y para ello, como digo, una actitud de apertura, de voy a formarme en competencias de los 3 niveles, en conocimiento, en habilidad y también en actitud, en conocimiento y en habilidad, en aptitud, ¿no? En aptitud, todo lo actitudinal. Cómo yo hablo con una señora que me está diciendo que cuando vaya a Mozambique va a hacerle el corte, la mutilación genital femenina a su niña, porque ella cree que es lo mejor. Yeah. Y yo soy enfermera en la consulta de pediatría, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Porque ya no es qué hago, sino cómo lo hago. Sí, yo creo que también es un poco trabajar esa competencia también de comunicación, ¿no? De aptitud, que tú también estabas comentando. Hacer, por ejemplo, role-playing antes luego hay, de... Claro, eso te voy a comentar. Porque no solamente tenemos que hacer role-playing de extracciones de sangre con esto con de hecho brazos, lo estamos haciendo. Sino que también hacer este tipo de aprendizaje, claro, ya llevamos trabajando un tiempo y bueno, tenemos un grupo dentro de la AEC, de grupos de cuidados interculturales,
Tenemos un grupo de cuidados interculturales en nuestra facultad compuesto por profesorado, por enfermeras y enfermeros del ámbito comunitario y por estudiantado de enfermería y gente egresada. Y con ese grupo hemos grabado, tenemos ya, que podemos pasarlas, tenemos ya, se pueden utilizar como material de trabajo, píldoras que llamamos de encuentros interculturales en diferentes situaciones y ver de qué manera la enfermera o el enfermero actúa culturalmente competente o no. Y es lo que trabajamos no solo con el alumnado de enfermería, sino también con enfermeras y enfermeros y otro perfil de profesional de la salud asistencial. Eso lo estamos haciendo ya. Eso me parece súper tenemos interesante. una herramienta, la tele intercultural, que si ponéis a tele intercultural en la web es de acceso a la web, y hemos creado una app. Una app que, partiendo de las necesidades o los aspectos clave que personas migrantes han identificado que necesitan para que una atención responda a sus necesidades sentidas, ¿no? Y uno de los aspectos clave es el trabajo en el contexto comunitario, ¿no? Que por eso estamos hoy aquí hablando de esto, que lo han identificado las personas, lo han identificado profesionales del ámbito asistencial y gente experta en interculturalidad. Entonces, a partir de esos aspectos clave que queremos trabajar, como por ejemplo la relación, ahí ya la aplicación nos lleva a seleccionar del modelo de competencias interculturales, que también fue fruto de un trabajo de investigación en un proyecto internacional. Tenemos 7 competencias que quedarían en el ámbito de lo individual, en ese tú a tú, y 2 de conocimiento sociopolítico, que es contexto comunitario, y el liderazgo social transformativo, ¿no? Esa interlocución para modificar la estructura, hacer incidencia política. De qué manera entonces esta herramienta se puede trabajar, o bien voy a construir un encuentro para trabajar estas competencias, o en este encuentro, según el contexto, y ahí damos un contexto, damos un caso, pero un caso con factores sociales. Claro, para que Y se eso puedan trabajar. lo trabajamos en primero de enfermería, en la asignatura de diversidad cultural y desigualdades sociales en salud, que es la que yo imparto, y vamos trabajándolo en cada una de las estancias prácticas que comienzan en segundo, para que esa teoría la identifiquen en casos prácticos. Cogemos segundo 2 estancias, tercero 3 estancias y en cuarto en el práctico. Este será el segundo curso que estamos trabajando de manera secuencial, porque creemos que obviamente esto tiene que ser algo práctico y tangible. Sí. O sea, la teoría está muy bien, pero a mí dime cómo yo en mi consulta, ¿no? Yo soy enfermera y estoy en una consulta de adultos, si me ocurre esto, ¿qué hago? Claro. Y hacemos simulaciones y nos grabamos. Sí, y es la lo que vemos, estábamos hablando. ¿no? Esa simulación clínica, que a mí no me gusta llamar de clínica, simulación de encuentros asistenciales, es el aterrizaje práctico de lo que estamos comentando. Bueno, y por último, pues, ¿qué mensaje darías, pues, a esas futuras generaciones de enfermeras familiares y comunitarias sobre la importancia, pues, de esta competencia intercultural? Pues yo creo que es la manera de trabajar pues, según los principios de justicia y compromiso social que tenemos todas las enfermeras, porque la diversidad cultural ya no solamente la tenemos cuando vemos a la señora de Nigeria que viene, sino cada cual tenemos ahí una mochila cultural que la vamos cargando, y yo creo que es fundamental. Además es algo transversal, o sea, no es una competencia que la pongo aquí, no, la pongo en mi manera de ser enfermera comunitaria. Y sobre todo yo creo que es un cambio que, aunque en el plano discursivo sí se dice, no, yo no miro a la persona como beneficiaria de mis cuidados, sino como titular de derechos, yo diría es trabajar con la persona, con la familia, con la comunidad y no para. Muy bien. O sea, esa manera de vamos a construir interdisciplinariedad, intersectorialidad, y ahí meto el sector comunitario a las personas. Yo creo que esa es la manera. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Yo creo que les va a servir de mucha ayuda a todas las enfermeras y también para toda la población, para que nos conozca un poco más en qué otros ámbitos podemos trabajar. Esperamos que os haya gustado y nos veremos en los próximos webinars. Hasta luego. Chao.